Mi nombre es Jorge Arturo Nicolás Lúcar de la Portilla. No estoy hueveando, eso es mi nombre completo. Nací el 16 de diciembre de 1953 y sí, en diciembre de este año cumplo 70 años. O sea que estoy grande ya, ¿no? Mi papá se llamaba Arturo Félix. Era un personaje, era un tipo alto, guapísimo, hijo de Carlos Lúcar, que era no solamente probablemente uno de los hombres más guapos que ha parido este país, no, alto, de ojos azules, ¿no? Incluso de viejo, con el pelo blanco, caminaba por el Jirón de la Unión y las mujeres volteaban a mirarlo. Era un tipo con una historia que en algún momento les voy a contar, porque es una historia que merece ser contada, como mi abuela, Sara María Alba, que era la señora que se casa con Carlos Lúcar y que era revolucionaria aprista, fíjense ustedes, y de las bravas. A su mujer amigo, el doctor Philip, lo fusilaron en una de las tantas revueltas que hicieron los apristas en décadas pasadas. Y mi padre, porque se separó su mamá de su papá, cosa que era muy raro, porque en esa época no se acostumbraba a que eso ocurriera. Él terminó huyendo de todos los problemas familiares porque él nació en el callejón de Huaylas, en un pueblito precioso que se llama Huaylas, que queda muy cerca de Caraz y que le da nombre además a todo el callejón. Y se vino a Lima, ¿no? Y en Lima empezó a estudiar en la universidad, iba a San Marcos, hasta que un día consiguió un chamba de vendedor de máquinas registradoras en una empresa que se llamaba NSR y empezó a ganar plata como loco y ya no quiso terminar la universidad. Y conoció ahí, en esas circunstancias que vivía en Lima, a mi mamá, que se llamaba Graciela. Y un tío le decía Chelín, porque a las Gracielas le dicen Chela, pero mi mamá era tan bajita, tan menuda, que le decía que ella no era Chela, sino Chelín, la versión pequeña de la Chela, ¿no? Y se conocieron, ella era hija de un par de personajes simplemente notables. Mi abuelo materno se llamaba Moisés de la Portilla y mi abuela Victoria Gómez. No conozco, fíjense ustedes, muchos detalles de la historia. Lo único que sé es que mi abuelo vivía en lo que ahora es Breña, Chacra Colorada, en una casa que era un lugar mágico, lleno de árboles, donde había pacajes, nísperos, granadas, frutas que no son muy comunes ahora, ¿no? Y estaba jubilado prematuramente por un mal cardíaco que supuestamente lo iba a matar poco más después de haber cumplido 40 años y de haber fabricado 11 hijos, porque eran 11 los hermanos de mi madre. Y no se murió el señor, se murió de viejo. Y se dedicó a criar gallos de pelea. Y vivía en todo ese mundo de los gallos de pelea. Pero bueno, lo que interesa acá es que mi papá y mi mamá se encuentran, se enamoran, se casan. Mi mamá sale embarazada. Y ella siempre estaba sometida a mucha presión porque mi abuela paterna, Sara María, era un personajón, pues una intelectual, una mujer con un carácter brutal, a quien mi padre miraba con fascinación. Mi padre hacía cualquier cosa y volteaba a mirar si su madre aprobaba o no lo que había hecho, ¿no? Y mi madre vivía atormentada por ese exceso de dependencia emocional de mi padre con respecto a su madre. Mi madre salió embarazada y fue penoso, pero perdió a los dos bebés porque eran mellizos a los pocos meses de empezado el embarazo, y fue durísimo para ella, fue trágico, porque además en esa época había muchos mitos sobre si perdías a los bebés ya no ibas a poder tener hijos, ¿no? Después terminó teniendo 7, ¿no? 7 hijos, ¿no? Porque nosotros somos 7, bueno, y tengo un hermano más, Willy, es una historia que también les voy a contar. O sea que hijos de mi padre somos 8 y hijos de mi padre y mi madre somos 7. Pero la historia es que como mi madre quedó muy mal y mi padre trabajaba en una corporación internacional, pidió su traslado a Santiago de Chile, se fueron a vivir a Santiago
fueron unos días que siempre mis padres, pero sobre todo mi madre, recordaba con mucho cariño. Fue un momento en que creo fueron felices, tal vez fue el momento más feliz de ellos como pareja. Y ahí nació mi hermana mayor, María Graciela, a la que le pusieron Penny, porque como mi mamá era Chelín, el penique, que era el que venía después del Chelín, era Penny, ¿no? Entonces mi hermana, que se llama María Graciela, terminó con la chapa de Penny, que es una criatura hasta hoy, ¿no? Preciosa, ¿no? Con unos ojos verdes así maravillosos y una sonrisa. Era una preciosidad esa criatura. Y de ahí mi mamá volvió a salir embarazada y decidieron regresar al Perú. Pero mi hermana Penny tenía un defecto, era mujer, pues, y mi viejo quería hijos hombres. Entonces vuelven al Perú y nace mi hermana Lourdes, que también era mujer y también era preciosa, es decir, no tenía esos ojos luminosos de mi padre, de mi abuelo, de mi hermana mayor, pero tenía una cara linda, unos rulos, era una cosa hermosa esa criatura, pero era mujer. Entonces mi viejo andaba desesperado hasta que finalmente nací yo. Y fue como la gloria, ¿no es cierto? Por fin nació el hijo hombre. Además fue muy gracioso porque mi viejo estaba tan emocionado con mi nacimiento que se pegó una tranca que sospecho duró varios días porque se olvidó de escribirme. Y años después, 2 años, 1 año y medio, no sé, le pide, como él viajaba mucho por su chamba, le pide a un amigo que me inscriba. Y el amigo me inscribe como Jorge Arturo, se olvida de ponerme Nicolás. Es decir, yo hasta los 15 años que terminé el colegio, no sabía que no me llamaba Nicolás. O sea, todo el mundo me decía Nicolás, Nico me decían en la casa, pero resulta que en mi partida de nacimiento no decía Nicolás, decía Jorge Arturo. Entonces, ¿de esto cómo me entero? Porque termino el colegio, quiero ir a la Universidad del Pacífico, y mi padre soñaba con que yo fuera economista, ministro de Economía, no sé, gerente de corporación. Entonces la Universidad del Pacífico era el lugar donde había que estar. Y cuando yo voy a entregar mis papeles, me piden mi partida de nacimiento, que yo no tenía, voy a sacar la partida de nacimiento y resulta que no me llamo Nicolás. Pero en fin, esa es una historia aparte que les voy a contar también en otro momento. Pero lo cierto es que mi nacimiento fue un acontecimiento extraordinario en la familia, ¿no? O sea, era un chancho horrible, ¿no? Nací pesando más de 5 kilos, mi pobre madre, me imagino lo que debe haber sido ese parto, y encima cabezón, como soy. Pero mi reinado no duró mucho en realidad, porque un poco tiempo después nació mi hermano Ernesto, José o José Ernesto, nunca he tenido claro, al que le decimos Pepe, el chino, que es probablemente el que más se parece a mi viejo, excepto por los ojos, pero su rostro es el de mi viejo. Con él también tengo historias para contar. Pero lo que quiero describirles lo que era mi vida en ese momento, porque cuando yo nací estaban mis hermanas, mi mamá me daba de lactar, porque ella, o sea, le encantaba esto de la maternidad, y una de las cosas que disfrutaba era el dar de lactar, sentir que estaba alimentando a sus críos. Pero nació mi hermano Pepe, entonces ya no había teta para mí. Entonces mi hermano Pepe se quedó con las tetas de mamá y a mí me enchufaron la mamadera. Entonces yo tengo unos recuerdos tan vívidos de ese momento porque lo que ocurría era que estábamos en la cama de papá y de mamá, mamá echada con unos almohadones dándole la teta y a mí dándome la mamadera. Y creo que al año nació mi otro hermano, Francisco Javier. Pancho, para los amigos, el negro, que es un personaje maravilloso. Y el negro, o sea, estábamos en la cama, mi mamá, y la mamadera para Pepe, la teta para Pancho y una mamadera para mí, que yo en ese momento ya estaba en los pies de la cama, porque al costado de mi mamá ya no había sitio. Y pasa muy poco tiempo y mi madre vuelve a salir embarazada. Y sale embarazada de mellizos, ¿no? Que son Carlos Alejandro y María del Rosario, Cachito y Charo, que es mi héroe, les voy a contar su vida y se van a caer de espaldas. Y ahí se planteó un problema, ya no había sitio en la cama para mí, ¿entiendes? Estaba mi vieja con una teta para cada mellizo, los otros 2 enanos con la mamadera,
y ya para mí en la cama no había lugar. Entonces yo terminé tirado con mi mamadera porque era chico. Además tomé mamadera hasta muy grande, ¿eh? Creo que hasta comencé a ir al colegio y todavía seguía tomando mamadera. Además me dan unas botellas así en Coca-Cola con chupón que se usaban en esa época y arrimaba como 1 litro de leche, creo, cada vez. Y habían esos pisos de cama, ¿no? Esos pisos al lado de la cama, esas alfombritas. Y es muy triste, recuerdo, porque estaba yo echado en esa alfombrita y lo recuerdo, pero como si lo estuviera viviendo, levantando los pies para tratar de tocar un pedacito de mi mamá, ¿no? De sentir ese calor que esa sensación de alimentarte con tu madre te produce. Ese es el comienzo de la historia. Y el tema es que yo empecé a crecer, siempre fui grande, digamos, mido 1,83 m ahora, aunque a veces no parece porque ando medio encorvado. Y mi viejo viajaba mucho. Entonces, recuerdo, no sé cuántos años tendría, 4. Mi viejo me dice, tú eres el hombre de la casa cuando yo no esté. Y no sé, me imagino que mi viejo pensó que me estaba premiando, con eso me cagó, ¿no? Porque yo sentí realmente una enorme responsabilidad. Mierda, mi vieja, mis hermanos, yo tenía que cuidarlos. Pero yo era una criatura, ¿no? Es más, pasó una cosa muy loca. Mi viejo me empezó a tratar de usted. Usted. Y tengo un registro muy raro porque nosotros somos de una familia, yo mismo con mis hijos soy de apapachar, abrazar, saludar con besos y de dar muestras físicas de cariño, ¿no? Y mi viejo me trataba de usted y no recuerdo besos de mi papá durante mucho tiempo. Y eso fue muy duro para mí, fue muy duro, ¿no? Y me acuerdo de la imagen poderosa de mi viejo, que era un tipazo, ¿no? Que además tenía un closet lleno de ternos príncipe de Gales de diferentes colores y tenía, no sé, 50 corbatas y 20 pares, o tal vez estoy exagerando, 10 pares de zapatos. Que cambiaba de carro cada año. Era un dandy, mi viejo, ¿no? Y yo lo miraba así como un personaje inalcanzable, ¿no? Pero tengo un recuerdo muy fuerte, ¿no? El día que mi viejo me llevó al colegio por primera vez, yo ingresé al colegio La Salle y por alguna razón llegamos tarde y nosotros vivíamos en la avenida Brasil, en la calle Coraceros, una calle de una sola cuadra donde está el Círculo Sportivo Italiano, y fuimos por la Brasil, la Arequipa, en uno de los carros que mi viejo tenía en esa época, y me lleva a la puerta del colegio, abre la puerta del portero porque ya los alumnos habían entrado y había un callejón así, era no sé, era como un túnel al final del cual había una luz muy potente que era donde estaba el patio del colegio La Salle. Y yo recuerdo con mucha ternura ese momento, porque no sé si me equivoco, no sé si exagero, ¿no?, al reconstruir mi propia historia, pero mi viejo me dice, ¿te acompaño? Yo le digo, no, yo puedo solo. Tenía 5 años y entré caminando por ese hueco negro horrible, asustadísimo, pero recuerdo que mi viejo me agarró y me dio un beso. Y eso me impactó porque había perdido la costumbre de darme besos. Entonces yo entré a ese callejón oscuro, hacía esa luz y entraba además al mundo, ¿no? O sea, salía de la burbuja de mi casa y entraba al mundo del colegio. Pero entré como poderoso, sintiendo que mi viejo estaba orgulloso de que yo tuviera los cojones de entrar solito al colegio, pero sobre todo convencido de que mi viejo me quería. De que mi viejo me quería. Eso fue trascendental para mí. Ese momento no lo voy a olvidar nunca.